Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, continuamos con el eje sociocultural, ¿sí? Vinculado al periodo 30-43 en Argentina. Comenzamos a hablar de la presencia en la República Argentina de sectores de clase media, de sectores medios, ¿sí? Dijimos que esa presencia no es que surge en el 30, sino que ya era algo que se había notado en el modelo agroexportador. Es una particularidad de la Argentina en relación a otros países latinoamericanos, ¿sí? Lo que sí pasa es que ese proceso, esa presencia se amplifica, ¿sí? Es decir, que crece ese porcentaje de sectores de clase media, ¿sí? Y obviamente va a ser así eh, durante, de hecho ahí tenían el gráfico, ¿sí? Dice que dice 1914, 1930, y con el correr del tiempo ese indicador va a ir creciendo, ¿sí? Y comenzamos entonces a plantear esa profundización o esa amplificación del crecimiento de la clase media, ¿sí? Bueno, hablamos de que la estructura social argentina era, cuando digo estructura social me refiero a las clases, ¿sí? Esa estructura social de la Argentina con fuerte presencia de clase media. Es decir, que la sociedad argentina, la estructura social era una estructura social moderna, ¿sí? Habíamos explicado, esto es una estructura social fluida, ¿sí? Con ascenso social, y ahí hasta ahí habíamos explicado, ¿sí? Agrego entonces, voy al segundo punto, que una de las formas digamos, lo que tracciona el crecimiento de la clase media está asociado a bueno, un fuerte crecimiento del sistema educativo, ¿sí? Un sistema educativo que se había creado con Sarmiento, ¿sí? A fines del 1800, ¿sí? Digamos, un sistema educativo sobre todo a nivel inicial, en el nivel primario, ¿sí? El nivel elemental, que era universal y gratuito, ¿sí? Entonces eso hizo que, bueno, fuera un instrumento de ascenso social, ¿sí? De hecho ahí hay un indicador, fíjense cómo desciende en Buenos Aires, ¿no? Es el indicador, cómo desciende el porcentaje de analfabetos, es decir, personas que no saben leer y escribir, eh, cómo desciende hacia 1938, que es el 12%, ¿sí? Esto era una particularidad también de la República Argentina en relación a otros países latinoamericanos, ¿sí? Gran parte de la población de Buenos Aires era una población alfabeta, ¿sí? Eso permite ascenso social, porque obviamente va de la mano de mejor, digamos, de mejores empleos y de mejor calidad y mejor pagos, ¿sí? Obviamente la otra clave, el otro instrumento tenía que ver con la demanda de personal calificado, ¿sí? Porque uno puede dar educación, pero si la cuestión de la demanda de ese trabajo calificado es poca, ahí hay también una complicación. Bueno, esto no fue así, sino que había una demanda de personal calificado, ¿sí? Entonces, eso era un incentivo a calificarse, ¿sí? Para llegar a esos puestos de trabajo, que obviamente al ser de trabajo calificado era de mejor pago. Y ahí yo comienzo a ver un ascenso social, ¿sí? Las ocupaciones, es decir, esos empleos que se van ocupando, esos empleos que se va ocupando las personas y con eso llegan a ser clase media, tiene que ver con empleos públicos, ¿sí? Con empleo público, ¿sí? Con el crecimiento del aparato del Estado, algo bueno, eso se lo había reclamado mucho a Irigoyen, ¿se acuerda que se hablaba esto de entregar cargos para ganar elecciones? Eh, digamos que la estructura estatal va creciendo, entonces bueno, ahí por ejemplo era un demandante de personal calificado y bueno, eso también ayudaba al tema educativo, ¿sí? Eh, los otros puestos tienen que ver con personas que tenían un pequeño comercio o una muy pequeña industria, un pequeño taller, ¿sí? Bueno, esos llegaban a ser clase media, ¿sí? Eran propietarios o profesionales, ¿sí? Esto también está vinculado a lo educativo, ¿sí? Un abogado, un médico, ¿sí? Profesionales, ¿sí? Bien. Eh, entonces, ese crecimiento de la clase media en relación a su naturaleza, estoy en la diapositiva número 3, ¿sí? Tiene que ver con que en muchos casos era intergeneracional,
¿sí? Es decir, que era o su hijo o incluso su nieto el que lograba el ascenso social, ¿sí? Llegar a ser un clase media, mucho por ejemplo este tema del inmigrante que venía pobre, ¿sí? Tal vez no él, pero sí su hijo o su nieto lograba el ascenso social, ¿sí? Muchos hay crecimiento de clase media porque ya vienen siendo clase media desde sus países de origen, sobre todo estos son los inmigrantes, ¿sí? Que habían venido en el 20, en el 10, 1910, 1920, es decir, por ejemplo, ya venían con recursos económicos. Entonces, esas personas que llegan a Argentina ya son de clase media, entonces la clase media argentina se comienza a ampliar, ¿sí? Y es verdad que también pasa, en menor medida, pero crece la clase media por un descenso de algunos miembros de la élite. Con la caída del modelo agroexportador y esa caída del agroexportadora, bueno, bajan a ser clase media. Obviamente el porcentaje es mínimo, ¿sí? La mayoría, es decir, crece la clase media, no tanto porque bajen, que hay casos, obviamente, pero no son. ¿Por qué crece en su mayoría? Por eso inmigrantes que vienen de clase media y por el ascenso, ¿sí? Por el ascenso de los que están abajo y suben, ya sea en su hijo o en su nieto, obviamente, o en la misma persona, ¿sí? Entonces, en la diapositiva número 4 ya comenzamos a plantear eh, bueno, algo que nada. Uno de los focos de COVID en Capital es lamentablemente es la Villa 31. Fíjense que de larga data. Comienza a surgir en 1930. No sé, escucharon por los medios, la villa está en Capital. Sí, actualmente ya cambia el nombre, se llama Barrio Carlos Mujica. El año que viene vamos a entender por qué se llama así. Pero bueno, ese barrio precario, ese barrio popular, ya tiene un primer crecimiento en 1930, con la caída de este modelo agroexportador, ¿sí? Comienzan a surgir, de hecho, fíjense el nombre, se llamaba Villa Desocupación. No se llama Villa 31, sino que Villa Desocupación. Ahora se llama Villa, ahora en realidad se llama Barrio Carlos Mujica, generalmente es conocido con el nombre de Villa 31, ¿sí? Pero en el mismo lugar en realidad surge ahí lo que llamó Villa Desocupación, ¿sí? El nombre ya es bastante indicador, es decir, explicar por qué, ¿sí? Piensen que estamos en 1930. ¿Qué transformaciones sociales tengo en el 30? ¿Sí? Bueno, una primera transformación social importante tiene que ver con la desocupación, ¿sí? Esa caída del modelo agroexportador, ¿sí? Lo que pasa es que esa desocupación estaba sobre todo en las áreas rurales, pero bueno, es población que decide emigrar, ¿sí? Hay como un aceleramiento muy, muy notorio de las migraciones internas. Migraciones internas. Es decir, esos sectores populares se van a trasladar a las ciudades, a Rosario, a Córdoba, a Buenos Aires, ¿sí? En busca de trabajo. Ahí engancha con el crecimiento de la industria, porque mientras una actividad se comienza a deteriorar, la otra comienza como a expandirse. No surge, porque ya dijimos que la Argentina tenía cierta industria, pero sí se expande fuertemente. Entonces, como por un lado hay un elemento expulsor de mano de obra, la caída del modelo exportador. Y por el otro hay un elemento un factor que es como un atractivo para esa clase media, que es la expansión del ICI y la oferta de trabajo. Obviamente lo que pasa no es no todos los que salen de expulsados del campo llegan a hacer en cuenta trabajo, y ahí es donde surge, por ejemplo, Villa Desocupación. Entonces hay una aceleración de las migraciones internas, un crecimiento importante de la desocupación. El 30 también es como una crisis global, corta el tema de la inmigración, que sobre todo provenía de Europa, del sur de Europa, ¿sí? Es un corte fuerte desde el punto de vista de la inmigración, ¿sí? En la Argentina va a haber migración interna, pero la inmigración, que es la que viene del exterior, no, obviamente no es que se corta a cero, pero se reduce fuertemente, ¿sí? Bueno, esto que decíamos recién, el surgimiento de barrios precarios, como por ejemplo Villa Desocupación, ¿sí? La caída del salario real, fíjense el salario real que cae, ¿sí? Si yo tomo, por ejemplo, un salario de 1929, por ejemplo, el que ganaba 100 en 1929, en 1932 va a ganar, en lugar de 100 pesos, va a ganar 81,
y por el mismo trabajo, ¿no? Obviamente, y en 1974 77, es decir, hay una caída del salario del trabajador. Obviamente esto es fuertemente vinculado a toda la cuestión de la crisis, ¿sí? Eh, y esto, obviamente, hay un fuerte proceso de urbanización de la mano de todo lo que estamos diciendo, es decir, de esos sectores populares que salen, del peón de campo, el pequeño campesino del campo y se va a la ciudad a buscar trabajo, ¿no? Entonces, la Argentina no comienza, perdón, profundiza el proceso de urbanización que ya existía en la Argentina. Existían varias grandes ciudades, una muy preponderante que era Buenos Aires. En el sentido, Argentina era un país muy desequilibrado en el sentido que hay una ciudad enorme que es Buenos Aires y otras menores. Bueno, eso se comienza a crecer en gran manera, esas urbanizaciones, ¿sí? Por ejemplo, dice residentes, dice el ejemplo, residentes de la ciudad. Ah, claro, dice residentes de la ciudad, es decir, personas que están viviendo en la ciudad, de Buenos Aires estoy hablando, que nacieron en la Argentina, excluyendo la ciudad, ¿no? Es decir, residentes de la ciudad de Buenos Aires, si personas están viviendo en la ciudad, pero que nacieron en la Argentina, excluyendo la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué me muestra ese porcentaje? Que crece de manera abismal, fíjense. En 1914, lo tengo muy chiquito los números, después ustedes fíjense, amplíenlo, pero no importa igual. Creo que dice 18 o 13%. ¿Sí? Si hay un 13% o 18%, está muy chiquito, después amplifíquenlo, de personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, pero no nacieron en la Argentina, pero no en la ciudad de Buenos Aires, aunque vivan. ¿Sí? Eso me indica, ahora les digo qué me indica, ¿sí? Sí, 18. Después en el 36 es un 24, y en el 45, donde yo ya veo todo el periodo 30-43, por eso pongo el año 45, ¿por qué? Porque me permite ver todo el periodo 30-43, eso lo veo con el indicador del 45, es un 44%. Es decir, en el 18 había creo que es 18 o 13% solamente de población que vivía en la ciudad de Buenos Aires, pero que no había nacido en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Había nacido en otras partes de la Argentina, Córdoba, ¿sí? Y en el 45 es el 44%. Ese elemento, este indicador a mí me sirve para ver lo fuerte que fue el proceso de migración interna. Cómo crecen las migraciones internas, ¿sí? ¿Está claro? Crece fuertemente la migración interna, porque si no el indicador ese tendería a ser más chico, no más grande. Estoy viendo que lo puse en proceso de urbanización y podría ir a migraciones internas en realidad. Ese recuadrito. Da igual. No. Es solo como a manera de ejemplo, obviamente. No es que quiero que se sepan el número ni nada. ¿Sí? Bien. Entonces, en relación a los sectores populares y la experiencia urbana, ¿sí? Bien. Bueno, la experiencia urbana, una foto no es tan relevante, pero para que tengan una idea. Son fotos, trato de buscar fotos reales en el sentido de contextualizadas, y que sean de ese momento, ¿sí? No poner cualquier foto, sino que sean de ese momento, para ver, no sé, de cómo se visten. Bueno, y ahí me parece interesante poner porque, bueno, hay un medio de transporte, fíjense cómo muchos sectores populares ya se vestían así también, si no era... Obviamente la camisa, la corbata era un indicador de cierta clase media, ¿sí? Pero también es interesante que está viajando en un transporte público, todavía no hay una presencia del automóvil, ¿sí? Bueno, que Argentina es uno de los primeros países que tuvo el subte, creo que fue el primero de Latinoamérica, sí, que tuvo subte, como un signo de modernidad, ¿no? Y de hecho eran pocos en el mundo que tenían subte. Esta diapositiva tiene que ver con poder visualizar, por eso pongo el mapa, me parece más visual si uno ve el mapa, el crecimiento de lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Buenos Aires, en realidad, para ese 1930,
nos va a resultar, digamos, difícil entender esto. Yo no sé si puse alguna otra imagen, debería haber puesto. Bueno, no. Porque son imágenes que ahí son interesantes y creo que no tenga lugar. Buenos Aires en realidad era, digamos, en el mapa que ustedes tienen de la ciudad de Buenos Aires, lo que tiene ahí es la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Fíjense que de hecho después está la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y tienen todos los bordes, que es lo que ahora se denomina, bueno, lo que es el Gran Buenos Aires, ¿sí? Estoy hablando de lo que está afuera, ¿no? Vicente López, San Martín, ahí se dice Martín, pero es San Martín, La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, ¿sabe? Como que todo lo que rodea sería el Gran Buenos Aires. Ahora, de hecho, se está hablando mucho por el tema del COVID del AMBA, del área metropolitana, que ahí te incluye Capital y Gran Buenos Aires, ¿sí? En realidad, Capital era, es decir, población, densidad de población en un porcentaje alto, ¿sí? Estoy hablando de la capital, eran en realidad los barrios que usted en el mapa tienen, sería hacia la derecha. Como imagínense cómo hacer como una, sería como si esto es el mapa, no quiero girar el celular para no armar lío, ¿sí? Si esto es el cuadrado que ustedes tienen en el mapa, ¿sí? Y todo esto es capital, sería como solo esto, acá había densidad de población, ¿sí? Como que diría en el extremo derecho del mapa, ¿no? ¿Sí? Mirándolo de frente, en el extremo derecho. Ahí es donde estaba viviendo la población de... No es que el otro no había nadie, había población, pero era más cercano a una población rural. No se imaginen nada de lo que ustedes suponen, ¿sí? Era algo como muy reducido. Estoy hablando hasta antes del 30, muy reducido en cantidad, muy reducido, ¿sí? En cantidad de población. Claro, vino el 30, vino la crisis, las migraciones, ¿sí? Las migraciones internas, la apertura de fábricas, el empleo. Bueno, y ahí, ¿qué pasa con Buenos Aires? Comienza, esto que decíamos, el proceso de urbanización. Buenos Aires comienza a crecer, a desarrollarse, siendo que Buenos Aires en la Argentina obviamente era la ciudad más importante, ¿sí? Claramente, le sacaba con mucha diferencia al resto, pero así todo, sacándole mucha diferencia al resto de las ciudades de la Argentina, no es que... nada, tenés que haber puesto alguna foto, puedes revisual. Lo que pasa, encontré fotos después. Pero encontré fotos, son interesantes, pues son de ese momento, de... no sé si ubican usted donde está el tanque de gas, ese enorme que es Constituyentes y General Paz. ¿Sí? Bueno, ahí era campo. Literalmente era campo. No, digamos, hay fotos desde arriba y vos como que es campo, ves una casa allí, pero nada. No se imaginen nada de lo que es ahora. ¿Sí? Todo ahí como una imagen aérea en la cual, no sé, uno verá 5 cuadras como en la redonda donde está el tanque, campo. Ahora, es decir, la población estaba densamente poblada, es decir, Buenos Aires la población está ubicada, es decir, esto que dice, bueno, el modelo agroexportador ya había algunas industrias, yo dije, ya había algunas industrias, ya existía un proceso de urbanización, lo que pasa en el 30 es que se profundiza, pero ya existía, eso es verdad, pero era solamente, y estoy hablando de la capital, de esta parte, de los barrios que tengo ahí, ¿sí? Por decirles alguno, Retiro, San Cristóbal, La Boca, Constitución, bueno, todos los barrios están ahí, era eso nada más. Lo que sí comienza a partir del 30, que es el proceso de urbanización, en la cual Buenos Aires comienza a crecer. Esos barrios que yo dije antes que están acá, la urbanización comienza a ir hacia allá. ¿Sí? Es decir, mirando el mapa del extremo derecho, comienza a avanzar hacia la izquierda. ¿Sí? Obviamente después va a seguir avanzando y ahí es donde yo comienzo a tener San Martín, por ejemplo. Repito, no es que en San Martín no había nadie, no existía, no sé, no había nadie, pero eran... Si imagínense, si estos barrios de capital ya había poca gente, imagínense lo que era más para, digamos, San Martín, menos, ¿sí? Como que la densidad de población obviamente se iba achicando cada vez que uno se alejaba como de esta parte, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa en el 30? El 30 en adelante, no es en el 30, sino el 30 en adelante, como que la urbanización comienza a expandirse, ¿sí? Entonces, en los barrios que ustedes ven eh, con círculos rojos, ¿sí? Eh, claro, son los barrios, ¿sí? Los barrios que ustedes ven en círculos rojos, ¿sí? Saavedra, Villa Urquiza, Villa Devoto, Paternal, Versalles, Barrio Vélez Arfiel, que es donde está la cancha, Mataderos, Villa Lugano, Villa Soldati, Nueva Pompeya, Parque Patricio. Bueno, esos son los barrios que van como creciendo, ¿sí? Después pasa, digamos, después va a seguir el proceso. Entonces ahí, fíjense que yo, por ejemplo, en Villa Devoto, Villa Urquiza, eso después crece y ya San Martín, ¿sí? Entonces comienza con un proceso de urbanización, ¿sí? Digo, cuando ahora piensa en la urbanización como, bueno, se empiezan a construir casas, al haber calles, escuelas, comisarías, algún que otro hospital, si se comienza, bueno, a hacer llegar los servicios, ¿sí? Luz, agua, gas, ¿sí? Comenzar como a hacer llegar eso, porque si no también la gente, digamos, el Estado se ocupa de eso y bueno, comienza, porque las calles no las hacen los vecinos, ¿sí? Hacer la infraestructura, la luz, la calle, y ahí se comienza como a crecer la urbanización en el sentido de, fíjense que ahí aclaro, esos círculos redondos en rojo significa que ahí lo aclaro, es la desconcentración de determinados barrios de la ciudad de Buenos Aires a zonas periféricas, ¿sí? Digamos como que determinados barrios ya estaban densamente poblados, los que dije antes, en el extremo derecho, y se desconcentra la ciudad de Buenos Aires, en lugar de estar todo concentrado ahí, la población comienza como a desconcentrarse y se va para este lado. ¿Hacia dónde? Hacia los barrios que ustedes tienen con el círculo en rojo, ¿sí? Eso serían zonas periféricas, ¿sí? En esos barrios donde van a estar las fábricas, los talleres, ¿sí? Por eso es que la población se va ahí. También se va ahí porque loteo es como nada, como un terreno que está, un terreno abierto. Bueno, alguien dice, bueno, esta parte es tuya, ¿sí? Eh, lo loteás, es como decir, bueno, esta propiedad es mía, ¿sí? Obviamente hace los trámites que tengas que hacer y se te lotea. Decía, por ejemplo, iba el gobierno, agarraba una manzana, que capaz había una casa sola y todo lo demás era campo y nada. Bueno, dice, bueno, acá hay una propiedad, acá va a haber otra, acá va a haber otra, acá va a haber otra, ¿verdad? Y así loteas toda la manzana, ¿sí? Lo que pasa es que como estaban alejados del centro, que eran esos barrios que dije antes, salía más barato. Y ahí es donde los sectores populares podían acceder al loteo, porque obviamente no podían comprar un terreno para construirse una casa en Recoleta, porque era caro. Ya ahí Recoleta era un barrio, obviamente, como es ahora, de clase alta, muy alta. Era imposible. Ahora, el tipo, si se iba a vivir a Villa Urquiza, sí, lo podía comprar, ¿sí? Pero piensen que Villa Urquiza era la nada misma, no es nada que ver ahora. Ahora sale, obviamente no sale como Recoleta, pero es caro comprar una vivienda en Villa Urquiza, ¿sí? Ni siquiera, eso bueno, algo que hablamos en el video anterior, no es que un clase media labura 10 años y va y se compra una casa en Villa Urquiza porque no, es difícil, ¿sí? No digo que sea imposible, pero es difícil, ¿sí? ¿Por qué se iba para Villa Urquiza? ¿Por qué se iba para Villa Devoto? ¿Por qué se iba a vivir a Versalles, a Villa Soldati? Y porque salía más barato, ¿sí? Salía más barato el terreno. Piensen que era un terreno donde estaba vos nada más o poquitas casas, ¿sí? Entonces el terreno salía más barato, tipo entonces hay fábrica o taller, entonces el tipo iba a laburar. Estoy diciendo de los barrios donde tiene el circulito rojo. Además hace el loteo de los terrenos, pero salía más barato porque están alejados del centro, ¿sí? Pero por otro lado comienza a haber una red de transporte público que el tipo, si se tenía que mover al centro, ¿sí? No sé, capaz alguien necesitaba trabajar en el centro, bueno, tenía un transporte público, ¿sí? Entonces ahí fíjense cómo se va dando el proceso de urbanización, porque yo ya tengo casa con los loteos, transporte público, hay fábrica, después bueno, entra a jugar después la construcción de la escuela, el hospital, y bueno, ahí se va armando el barrio, digamos, ¿sí? Se desarrolla un proceso de suburbanización, es decir, suburbanización es decir, como que se va desconcentrando la población que yo tenía en lo que era el extremo derecho y se va como desconcentrando o suburbanizando, ¿sí? Obviamente ahora cuando se dice suburbano ya no se piensa en Villa Devoto, ¿sí? Uno dice suburbano, no, ya tenía que pensar, no sé,
como zonas más alejadas de capital, ¿sí? Bien, a ver, estoy viendo, sí. Bueno, hago la intro, me parece. No, no, porque si no ya voy a abrir para otro tema. Bien, bueno, nos queda la diapositiva 6, 7, 8. ¿Sí? Les recuerdo que en la número 9 hay actividades para hacer, eso lo hacen ustedes, ¿sí? Se encargan ustedes. ¿Sí? De acá me quedaría la diapositiva 6, la número 7 y la número 8. ¿Sí? Así que en el próximo video cerramos este tema. Espero que se encuentren bien. Y bueno, los organizaré un Zoom con cuartos sociales. Sí, o si alguno les puede avisar, por no sé si lo están viendo o no. La otra vez no se pudo sumar nadie, así que vamos a hacer alguno a la mañana, seguramente bien temprano. ¿Sí? Después le diré el día y la hora. Espero que se encuentren bien.